Buenas. Pasada la agitación del conteo, el escrutinio y la posibilidad de recontar votos, ahora nos enfilamos a las elecciones presidenciales, no sin antes tener en cuenta un detalle que sucedió hace aproximadamente 4 años. En el formato de 14 hubo alteración de la numeración y un 1 resultaba convertido en 4, 7 o 9 de acuerdo a como quisiera la persona. En su momento no hubo mayor reclamación. Ni el presidente Uribe ni el presidente Pastrana dijeron absolutamente nada porque los resultados favorecían y entonces eso pasó de agache. Ahora, hablando de estos dos personajes, ¿cómo es posible que uno descalifica al otro y lo hizo públicamente? Ahora resultan amigues compartiendo techo y circunstancias. Esto no se debe permitir. En política se dice que la política es dinámica aquí en Colombia, pero la falta de personalidad, de seriedad, de honestidad, de decencia no se debe confundir con que la política es dinámica. Si yo descalifico a una persona debo tener pruebas y debo mantenerme en mi posición hasta que se aclare lo dicho. Pero en política no es lo mismo. El registrador en su momento tuvo un nombramiento cuestionado y ahora ese cuestionamiento se ve reflejado en lo que sucedió. Ni siquiera quienes lo ayudaron a elegir confían en él. No se debe volver a admitir que suceda lo mismo en el tema político y de gobernantes. Debemos escoger al menos peor. Todos nos endulzan el oído, pero todos tienen sus intereses personales y sobre todo que legislan de acuerdo al cabildeo y a los intereses que corren por debajo de la mesa en algunas circunstancias y que obtienen el favor de determinado representante. No más de lo mismo. El Congreso te trató de depurar, pero no fue suficiente. Todavía queda politiqueros con sus viejas mañas y sus jugaditas. No debemos permitir que esto vuelva a suceder porque Colombia está como está por culpa de sus gobernantes. Debemos empezar a buscar el camino de ir cambiando las prácticas politiqueras y tenemos una nueva oportunidad en las próximas elecciones presidenciales. Votemos por el menos peor. Votemos a conciencia para que casos como el que acaba de suceder con la votación no vuelvan a suceder. Se debe tener plena confianza en quien se elige y por quien se vota. Se debe confiar en la honestidad, en la ética, en los principios y en la esencia de quienes estamos eligiendo. De nosotros depende el cambio también. Nosotros debemos hacer el cambio. Estamos eligiendo servidores públicos, no personajes que una vez elegidos se alejen del pueblo, vivan en sus escritorios o en sus viajes llevando familiares y amigos y poco les importa trabajar por el beneficio del país. Cuando están en campaña, abrazan a todo el mundo, comparten, pero una vez elegidos se alejan del pueblo. Por favor, no más de lo mismo. Hemos vivido esto más de 210 años y vamos a seguir en las mismas. Colombia tiene una oportunidad de oro y debemos aprovecharla. Debemos votar a conciencia. Por favor, no vendamos el voto. De nosotros depende dejar un país viable, un país optimista, un país con oportunidades. Situación que hoy no tenemos y que muchas personas por no tener las oportunidades de desarrollo profesional y personal han tenido también que emigrar del país, así no seamos una Venezuela como nos han querido infundir ese miedo. Votemos a conciencia, votemos informados, pero votemos. Quienes no votan también ayudan a elegir porque con una minoría se puede elegir un representante y un gobernante. No votar también es elegir. Entonces, si queremos aprovechar esta oportunidad, votemos, pero votemos a conciencia. Hagámoslo por el bien de Colombia, por el bien del país y para que tengamos una oportunidad de futuro. Gracias.